quiero hacerlo yo primero. Vaya, amada hermana, Déjenme de hacerlo yo primero, sí, permiso. amén, hermana. Es una chuletica que tengo, una chuletica, una no, que dice aquí. Jesús es mi reposo, porque su gracia me da la paz que necesito mi espíritu y la obtengo cada vez que me conecto con él en mi vida diaria. Amén. Qué ¿Sí hermoso entendió? esto. Hermoso. ¿Dónde está esa cita, hermana? ¿O es una reflexión? Hermana, le pregunta al hermano Neri si es una cita bíblica o es una reflexión propia. Es una reflexión propia. Siempre la he tenido. Siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Va a comentar algo más, hermana Mirta? No, más nada, más nada. Gracias, gracias por, por darme la oportunidad de decirlo, por Vaya, hermano. escucharme. Hermano, Hermano, ya que usted me ha dado la oportunidad de... Yo voy a empezar de atrás para adelante. qué bueno. Bueno, es una pregunta, hermano. Usted mencionó que a la final Jesús salvará a todos los hombres. Así es, hermano. O que Jesús hará lo imposible porque nadie se pierda. Algo así dice usted, ¿verdad, hermano? Amén. Ya. Ahí nace mi pregunta. ¿Qué pasa con el versículo que dice? Hablemos de Juan 3:16 nomás. Hay mucho más, hay mucho, mucho, mucho. Pero hablemos de Juan 3:16. Dice la última parte, o creo que es el versículo 17 y 18, dice, para que todo el que crea en él no se pierda. Yo creo que si hay una hipótesis, o sea, no hipótesis, si la palabra lo dice así, para que todo el que crea, creo está diciendo que hay alguien, que puede haber alguien que no cree. Así es. Entonces, el que cree no se pierde. Pero también dice la palabra que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Condenado a qué? Y él dice, y esta es la condenación, ¿verdad? Que la luz vino al mundo, él es la luz, y la gente prefirió las tinieblas que la luz. Entonces, lo dice claro, hermano, que el que no cree ya ha sido condenado. Fíjese que es Entonces, así. por eso que quiero ahí como que me choca un poquito cuando Ujú. usted dice, no es que me choca, sino que como que no veo mucho contraste cuando usted dice que a la final todos vamos a ser salvos. Vaya, hermano. Fíjese que yo el tema de Juan 3:16, porque de tal manera se llama, está en el canal. Yo me acuerdo que usted estaba en ese día en la reunión. Yo expliqué que Juan 3:16 es muy malentendido, porque realmente cada ser humano está perdido sin Jesús. O sea que la condición de condenado, cada persona que no tiene a Jesús en su corazón y que no ha creído en él, porque todavía no ha sido movido a arrepentimiento, pero va a ser movido, porque así lo dice Romanos capítulo 2, que no menospreciemos la paciencia, la bondad y la benignidad de Dios, que son las que guían al arrepentimiento a las personas. Eso es lo que dice Romanos. Entonces, hay personas que ahorita en estos instantes no creen y también hay personas que no han creído durante todo el tiempo que ha pasado en esta tierra. Por poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, las personas que eran indígenas, ellos nunca llegaron a conocer al Señor. Pero la pregunta es, si el Señor es todopoderoso, ¿cómo puede propiciar una salvación universal, o sea, para todo el mundo? Porque dice que también
no solamente hay salvación para los que están en la tierra, sino para los que están en el cielo. Eso lo dice Apocalipsis. Entonces, es bien interesante notar también que el Señor, antes de exhalar el Espíritu, dice, perdónales porque no saben lo que hacen. La pregunta es, ¿por qué el Señor dice esta frase? Si él bien, o sea, si yo le preguntara a alguien así por la calle, mire, lance esta piedra, pero no la vaya a lanzar a ese árbol que está ahí, sino que láncemela a mí. Entonces, la pregunta es, ¿sabe lo que hace este hermano? ¿Dudaría en lanzarme la piedra a mí? Yo creo que si yo le estoy dando permiso a ese ser humano de que me lance esa piedra, él me la va a lanzar. Por ende, estas personas que le quitaron la vida a Jesús, que fue el pueblo judío, y también los fariseos que estuvieron todo el tiempo queriéndole quitar la vida, ellos realmente no sabían lo que hacían. ¿En qué sentido? Ellos nunca llegaron a conocer la gloria del Señor, o sea, la luz. Porque incluso Pablo dice que si ellos hubieran conocido estas cosas, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué creen que dice Pablo esto? La verdad es que cada ser humano a veces hace cosas que realmente no sabe lo que está haciendo porque no tiene a Jesús en su corazón. Mientras no tenga a Jesús en su corazón, estas personas van a seguir haciendo el mal, mal tras mal, hasta que su tiempo de restauración llegue. En este caso, si yo mencioné que en Romanos, Pablo, un gran fariseo de fariseos, que luego se convirtió en un gran apóstol de los gentiles y un gran apóstol del amor también, incondicional del Señor, él dijo esas palabras, que no hay que menospreciar al Señor en su bondad, en su paciencia. Y luego Pedro viene a decir esto también. Pedro dice que al final el Señor lo que desea, o sea, su voluntad, porque eso es la palabra desear en el griego, significa voluntad. La voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, si el Señor Jesús oró para que aquellas personas fueran perdonadas, o sea, esas personas que lo crucificaron, que lo vituperaron, que no lo aceptaron incluso, dijo al Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquí Pedro me está diciendo que la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, y no solamente unos cuantos, sino que dice todos. La palabra todos ahí está. Todos procedan al arrepentimiento. En Primera de Pedro me parece que está el texto. Entonces ahí cabe la duda. Si cuando Jesús tocaba la ley, o sea, las obras en particular, aquí voy a entrar en este aspecto de la ley, alguien le preguntó que qué debíamos de hacer, o sea, qué debemos de hacer para ser salvos. Luego el Señor Jesús, guarda mis mandamientos, le dijo. Pero estaba hablando de sus mandamientos, no los de la ley acá, allá de Moisés, sino que de sus mandamientos. Estaba hablando Jesús de sus propios mandamientos. Entonces, la persona le dice, pero es que Señor, yo he guardado esto desde que nací, o sea, desde mi nacimiento yo estoy en esa ley, o sea, yo estoy guardando todo eso. Entonces el Señor eleva más el aspecto de la ley, o sea, la condición de la ley la eleva mucho más alto. Entonces, después de eso surge la pregunta de una persona, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces viene acá la respuesta de Jesús bien, pero bien importante. Dice, lo que para los hombres es imposible, para el Señor todo es posible. Por eso es que dije que Él va a hacer hasta lo imposible, y lo imposible solamente el Señor puede hacerlo. Incluso Hitler, por poner un ejemplo, incluso Hitler, él nunca llegó a conocer al Señor. Así como un indígena no pudo haberle conocido. La pregunta es, ¿cómo va a propiciar el momento el Señor para poder conectarse con ellos y mostrarles ese amor eterno que Él
con el cual Él gobierna. ¿Cómo es que lo va a hacer? Yo creo que hay una sola respuesta. Él va a traer con lazos de amor a cada una de las personas que haya existido en la tierra, ya sea en este momento, durante esta vida, o ya sea después, cuando Él venga. Está bien, hermano querido. Pero es que una pregunta como que me va llevando a otra. Y Qué así bueno. de pronto, está bien, hermano, pero mire, yo creo que ahora usted me va a ayudar en esto. Y al final, todos nos vamos a salvar. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Exacto. Ese es el plan del Señor. Que todos seamos salvos porque Él es poderoso para hacer eso. Amén. Y por eso Él dijo, cuando murió en la cruz, dijo que el Señor había muerto por todo, ¿verdad? Amén. Así es. Por todo. ¿Para qué dejó esta palabra? Es que mira, hermano, solo note lo que le voy a decir. En la Biblia, yo mencioné en el tema ahorita, en estos momentos, que hay una cita en qué consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en conocerle a Él, o sea, al Padre, y a quien Él ha enviado. En eso consiste la vida eterna. No consiste en las obras que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Por ende, la salvación no depende de que si yo con estos labios digo así, yo creo en el Señor, sino que depende de lo que el Señor ha propiciado en su plan para salvarnos a nosotros. Porque en la cita de Juan 3:16, si seguimos leyendo en contexto, también dice esto, que el Señor no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando dice la palabra mundo, se está refiriendo a todo. No hay nada que no pueda ser salvo ahí. Entonces, por ende, la interrogante podría ir de esta manera. Bueno, pero es que si todos nos vamos a salvar, entonces, ¿por qué seguir yendo a una iglesia? ¿Por qué seguir queriendo hacer las cosas que convienen en el sentido bueno de la palabra? O sea, los frutos del Espíritu, misericordia, paz, paciencia, amor, todo eso. ¿Por qué seguir haciendo todo eso? Es muy sencillo, porque el Señor dijo que el reino de los cielos es como un niño. Si usted se da cuenta, un niño hace las cosas no porque se las diga o se las imponga a alguien. Incluso un niño hace esto, miren, solo imagínense. Un niño se sube a un banco y aunque el papá le haya dicho, mira, no te vayas a subir en ese banco porque te vas a caer, el niño lo hace. No hace porque debe de hacerlo, sino que lo hace porque él decide hacerlo así de sencillo. O sea, aunque vaya en contra de la voluntad del padre. Entonces el padre lo deja hacerlo. O sea, no se pone en controversia. Entonces, a través de esta caída de este niño, aprende algo muy importante. Aprende a depender solamente de nuestro Padre que está en los cielos, poniendo como ejemplo a nosotros como niños. O sea, su hijo depende de usted en cierto sentido con respecto a salvarlo. Solo imagínese el ejemplo que le voy a poner. Imagínese que un niño de por lo menos unos 4 años. ¿Cómo puede explicarle usted a un niño de esos años que el fuego es bueno y también puede ser malo? ¿Cómo le va a explicar eso? Usted no le puede explicar al niño diciendo, mira, fíjate que el fuego es malo y bueno, pero es que el niño no va a entender eso. Tiene que experimentar. Tiene que experimentar primero. Entonces el Señor deja que nosotros experimentemos todo esto para que aprendamos. ¿Aprendamos a qué? Así como Israel tenía que depender en el desierto de nuestro Señor, así nosotros también tenemos que depender de Él. Por ende, la palabra para eso está. O sea, la palabra escrita. Ahí hay ciertos aspectos que son buenos consejos. Yo lo entiendo. Los frutos del Espíritu de eso tratan.
Yo no hablo de la ley, sino que de los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu ya no dependen de lo que nosotros hacemos, sino que dependen de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. O sea que nuestras obras ya no dependen de lo que nosotros decidamos hacer, sino que de lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. He ahí la diferencia con respecto al universalismo antiguo, básico, que se mencionaba. Antes se decía que todo el mundo va a ser salvo, ya estuvo. No, momento. La restauración de todo en lo que yo creo es por medio de creer en Él. Y solamente Él puede guiar a esas personas a que crean en Él, no los seres humanos. Yo aquí estoy frente a ustedes y yo no les estoy imponiendo a que sigan creyendo o que dejen de creer en Jesús, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo solamente es dar testimonio. Y disculpen que ya me trabajo esto, pero para mí es un privilegio estar frente a ustedes. Esa es la verdadera palabra, o sea, es un privilegio. Entonces, de mí no depende que usted crea o deje de creer, sino que para mí depende del Señor. Y siempre Él tiene tiempo definido para cada ser humano. Ya, hermano. Entonces, por eso es que yo vuelvo como dice, en mi país hay un refrán que dice, vuelve la gallina al trigo. Hermano, si vamos a ser salvos todos, ¿de qué importa creer o no creer en el Señor? Si al cabo vamos a ser salvos todos, ¿qué importa eso? Es que sí importa, hermano, y importa mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque la vida eterna, lo que queremos es la salvación. Claro, es que la vida eterna, como dije, se comienza a vivir desde ya. O sea, desde el primer momento en que usted comienza a creer en Jesús, su vida eterna ya usted ya la comenzó a vivir. ¿Por qué? Porque la vida eterna no consiste en lo que usted está haciendo, sino en lo que el Señor ha hecho por usted. Y por ende, Él va a seguir trabajando con usted. Por ende, sí importa creer en este instante. O sea, se podría decir que usted toma el camino más corto para llegar al Padre en esta vida, pero el camino más largo va a ser después. Y ese camino más largo, yo no sé cómo es que va a tratar el Señor con cada una de las personas que no quisieron creer en esta vida, y también con las personas que nunca conocieron al Señor, como por ejemplo los indígenas o las gentes tribales que en antiguos tiempos existieron. O sea, el Señor tiene un propósito en realidad, y el propósito es llevar a cabo su plan perfecto, porque si fuese un plan así de sencillo se lo voy a poner, si fuese un plan así de que el 95% de las personas van a ser exterminadas o van a estarse pudriendo en el infierno eternamente, y el 5% de las personas se va a salvar, entonces, hermano, yo en este instante, si la Biblia dijera eso, yo en este instante, yo dejo de creer en ese padre, porque para mí fuera un dictador. Durante todo este tiempo yo he estado creyendo en un dictador, pero realmente el padre ¿Usted cree en el infierno, sí o no? ¿Hola? ¿Cree en el infierno? Fíjese que yo ya desde hace tiempo dejé de creer en esa frase, porque en realidad es una frase agregada a las escrituras. La palabra correcta ahí debería de ser Gehenna, y no tiene nada que ver con un lugar de tormento y nada que ver con eso. Así que yo he dejado de creer en ese infierno literal como la gente lo pinta, y como la Divina Comedia de Dante Alighieri lo pintó también, con círculos y todo eso, donde la gente se está quemando y pudriendo y todo eso. Nada que ver, hermano. Pero ese es otro tema y en otro... Hermano, pero es la Biblia que lo dice. El problema es que en las traducciones los traductores han agregado cosas que no deberían de estar ahí, hermano. Porque en el griego original... Entonces, ¿cómo podemos creer en este libro? ¿O cómo podemos creer que este libro es la palabra de Dios? ¿Cómo creemos, hermano, que este libro nos lleva al conocimiento de Cristo? Vaya, hermano. Está todo adulterado por donde sea. ¿Se acuerda que el texto que usted dice adulterado? Hay otros que dicen
Sí, que está exacto. adulterado otras cosas, y a la larga toda la Biblia está adulterada. Entonces, Es que ¿cómo hacemos nosotros? la Biblia en realidad, hermano, no es un libro exento de errores. ¿Por qué? Porque los seres humanos a lo largo de la historia los han venido traduciendo y por ende una traducción no va a ser fiel al original nunca. ¿Por qué? Porque algunas palabras no encajan en el otro idioma que se está traduciendo. Por ende nosotros tenemos que confiar solamente en las palabras que vienen de Jesús. Por ejemplo, yo, si usted me preguntara, mira, ¿vos crees que la Biblia es santa? Solo imagínese la pregunta. Yo le diría, no, santo es el Señor, porque esto es un papel, es texto, hermano. Lo escribieron seres humanos, claro, inspirados por el Espíritu Santo, pero estos seres humanos tenían errores también. Incluso Mateo se equivoca al citar a Zacarías, perdón, a Jeremías, cuando Judas va a entregar las 30 monedas de plata al templo. Mateo es el que se equivoca porque en el original está así de esa manera, cuando en Zacarías está la cita de las 30 monedas. Entonces la Biblia no está exenta de errores. Quien no se equivoca en realidad es Jesús en ningún momento. Incluso el ser humano puede poner palabras que el Señor Jesús nunca dijo. Por eso tenemos que estudiar la Biblia con dirección del Hermano, Espíritu, porque Él es el único que nos lleva a la hermano verdad. querido, pero a ver, ¿qué libro escribió Jesús? Ninguno. Ninguno. Fueron los Ninguno. apóstoles que escribieron. Fueron los Por eso apóstoles. le digo, usted dice que el que no se equivoque es Jesús, pero nosotros Exacto. tenemos la palabra de Jesús. Ya, y los apóstoles escribieron esto. Entonces, no se equivocó Jesús, pero se equivocaron los apóstoles. Da lo mismo que se haya equivocado quien se haya equivocado, porque no está llegando a nosotros lo que es. No está llegando lo que en realidad deberíamos aprender. Y fíjese que le voy a dar un dato interesante. Fíjese que si usted se da cuenta, Marcos y Lucas, ellos nunca fueron discípulos de Jesús. ¿Y por qué están ahí en los evangelios? Imagínese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué en los Pero mira evangelios? que igual usted para su enseñanza cita Marco en muchas ¿Sí? enseñanzas y cita Lucas. ¿Sí? Entonces, no debería citar esas citas porque a la larga no son confiables, entonces no son esos tipos confiables, ni nada. ¿Cómo no? Entonces no sabemos Si lo que estamos enseñando es o no es. Digo yo. Es que por eso, mire, hermano, le voy a dar un consejo. Y este consejo, si gusta, lo agarra o no lo agarra. El consejo es este. Ya, amén. Usted debe de filtrar todo lo que lea en la Biblia, debe de filtrarlo por el carácter de Jesús. Si no está de acuerdo con el carácter de Jesús, lo que usted está leyendo, entonces eso está errado. O sea, aunque esté escrito en este libro, hermano, en cualquier libro que usted lea de cualquier profeta, recuerde lo que le digo, tiene que filtrarlo por Jesús. Ajá. Por ejemplo, usted dice que todo, y es un consejo bueno, todo debemos filtrarlo por Jesús. Sí. Entonces vamos a desechar más de media palabra o más de medio libro. O desechamos, ¿qué será? Porque mire, por ejemplo, un ejemplo. Ajá. El Señor dice en su palabra, dice la palabra, el que creyere fuere condenado. Ve, el que creyere fuere salvo, el que fuere condenado no. Jesús no condena a nadie. Desechado esta palabra. ¿Verdad? Eso es lo que usted más o menos me quiere decir. No. Es que, hermano, porque Él no ha venido a condenar al mundo. Él no ha venido a condenar al mundo, hermano. Entonces, si dice que nos vamos a condenar, desechamos esa palabra, porque Él no ha venido a condenar al mundo. Lo estamos filtrando por el carácter de Jesús, porque Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar. Entonces, lo que hable de salvación, correcto. Lo que hable de condenación, fuera. O no es tanto así como yo lo estoy enseñando. No. Es que el problema también es cómo entendemos la palabra condenación. ¿Qué significa estar condenado? Es que ese es otro tema también. Vaya, muy bien. Entonces estamos en la palabra condenación. Esa es la palabra que usted mencionó. Estábamos más o menos en el sentido que usted me dijo, que todo hay que filtrarlo por Jesús.
por el carácter de Jesús. Exacto. Entonces, la palabra siempre nos habla. Quiero, hermano, que usted entienda que el ánimo es yo aclarar mi mente y aprender, ¿no? Exacto. Aprender, pronto, aprender, porque a eso estamos aquí. Para hacer la voluntad del Señor. Conozcan a nuestro Padre y a nuestro y al Hijo, ¿verdad? Entonces, según filtramos por el carácter de Dios, de Jesús, que es amor, que es salvación, que es santificación. ¿Qué es santificación? Sí, ¿y qué pasa con todo lo que habla? Lo contrario de eso. Condenación, perdición, echado sí, hermano, fuera. Le voy a Cuando explicar. el Señor dice también, espera un momento, hermano. Cuando el Señor también dice en su palabra, aquí está la palabra, y dice, y también les diré apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y toda esa serie de cosas que hay en la Biblia, que es bastante, no es solo un capítulo, 2, ni 3, ni un, es mucho, mucho, mucho sobre ese tema que le estoy diciendo. ¿Qué se hace con eso en la Biblia? Vaya, es que mire, hermano, yo no le he dicho que hay que desechar todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Al filtrarlo por Jesús, sino que hay que analizarlo. O sea, imagínese que, por ejemplo, le voy a, solo por ponerle un resumen de la palabra condenación, no me voy a extender mucho en esto porque solamente le dije que le iba a dar 10 minutos más para darle también paso a la hermana o tal vez dar un comentario ahí. Por ejemplo, la palabra condenación. Según la ley de los hombres, una persona que comete un delito, como por ejemplo violar a una menor de edad, ¿por cuántos años condenan a este ser que violó a esta persona? En su país, ¿cuántos años le dan? 25, 30. Vaya, la pregunta es, ¿por qué la ley actúa así? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el propósito de la ley, o sea, de la ley del hombre, verdad? Para condenar a esta persona durante 30 o 25 años por haber violado a esta menor de edad. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que aprenda que eso está mal. Ahí que está. No lo vuelva a hacer. Que no Vaya, lo vuelva a hacer. Vaya, muy bien. El ser humano está en la condición de condenado, como dije, mientras no habita Jesús en él. Mientras no ha habitado Jesús en él, él va a estar siempre en esa condición de condenado. Por ende, va a estar atado a las cosas malignas. Entonces, el único que puede sacar a esa persona de esa situación o de ese estado es el Señor. Por eso es que allí en la cita de Juan 3:16 dice eso. Porque si nosotros leemos la cita, pero vamos a ir a Juan 3:16, leemos así la cita, así, por solo leerla un poquito. Espérenme. Aquí la tengo. Juan 3:16. Solo vea cómo dice acá. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice acá, que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en él no permanezca perdido, sino que tenga vida eterna. Entonces, si yo leo esto aquí en la palabra, me está diciendo que la situación o la condición del ser humano, mientras no conozca a Jesús o no crea en Jesús y no ha sido movido a arrepentimiento, quiere decir que está perdido o está condenado, en otras palabras, así lo dice otras versiones. Entonces, mientras está en esta condición el ser humano, él no puede hacer la voluntad del Padre. ¿Pero por qué no la puede hacer? Porque su tiempo aún no ha llegado. Eso es lo que significa, en términos simples, lo que significa la palabra condenación. O sea, es un tiempo definido, pero no es para siempre, en el cual el ser humano va a estar en ese estado, sino que el Señor se va a encargar de sacarlo de ese hueco o lodo cenagoso. Así ha hecho con cada uno de nosotros y va a seguir trabajando de esa manera. No sé si... y me dijo con respecto a la palabra santificación, me parece, ¿verdad? No, hermano, no hablé sobre eso. Sí dije la palabra santificación, pero fue en otro sentido, Vaya. No sé si... Solo estoy hablando de
de todo lo que dice en la Biblia, de condenarnos, de perdernos, de apartarnos del Señor, de todo eso. De eso estoy hablando, que la pregunta era que qué hacemos con eso, porque la Biblia habla bastante de eso y en muchos capítulos, artículos, en todos los libros casi, en el mismo Apocalipsis habla de eso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque usted me hablaba de la filtración de todo por Jesús y del carácter de Jesús, porque Jesús es salvación. Jesús no ha venido a condenar. Él mismo lo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a que sea salvo por mí. Y todo eso. Parece Entonces, contradecirse. No, si lo filtramos por ahí, por Jesús, no le hacemos caso a todo lo que hable de condenación, no le vamos a hacer caso. No, no es que no le hagamos caso, sino que como le dije, sino que lo analicemos desde el punto de vista de Jesús. O sea, ¿qué es lo que quiere lograr Jesús con estas personas que están en ese estado? O sea, ¿qué es lo que él va a hacer? O sea, porque el Señor Jesús, por medio del texto que leí en donde él predica el año favorable del Señor, el Señor Jesús lo que trata de darnos a entender a nosotros es que él ha venido a hacer todo eso, a liberarnos de todo eso que nos tiene atados. Por ende, en el Señor está todo lo que él va a hacer. O sea, es que el problema de nosotros, hermanos, es que, como la vez pasada dije en el tema de porque de tal manera, es que nosotros pensamos que está en nuestra decisión el salvarnos. Ese es un gran problema, porque en realidad no está en nosotros el decidir salvarnos, sino que está en el poder del Señor. O sea, el poder del Señor es el que manifiesta ese amor en nosotros y por ende nos compunge, nos lleva a derramar lágrimas, nos contrista para llevarnos a la vida, a la salvación, porque nosotros en el estado de condenación estamos bajo ese estado de muerte prácticamente. Entonces, es que al filtrar todo por Jesús, de lo que se va a dar cuenta usted, es que cada una de las personas que usted ve a su alrededor, se va a quitar la barrera de la cabeza, de decir, aquel es mormón, este es testigo de Jehová, este es católico, este es adventista, este es bautista. O sea, se va a quitar esa idea de la cabeza. ¿Por qué? Porque realmente cada uno de nosotros está bajo la voluntad del Señor, aún respirando, e incluso aquellos que ya abandonaron lo que es esta vida en la tierra. O sea, por medio del Señor se mantienen. Imagínense lo que estoy diciendo. Entonces, si se mantienen bajo el poder del Señor, quiere decir que en su mano poderosa, imagínense lo que voy a decir, porque yo no creo y considero que Él tenga una mano en específico, porque no podemos describirlo como es Él, en realidad, porque Él es mucho más grande que nuestra imaginación. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero no podemos imaginarnos eso. Entonces, la salvación está aquí, en su mano, y Él la da a quien Él quiere, según su voluntad. O sea, yo no estoy diciendo aquí que el Señor va a forzar a la raza humana a decirle así de esta manera, mira, a la fuerza te voy a traer y te voy a salvar. No, Él va a mostrar su amor de una manera magistral a su tiempo, no al tiempo del hombre, a su tiempo, para poder demostrar cuán grande ha sido su amor desde el principio hasta el final. Y como dije, oportunidad, ya sea aquí o ya sea en aquel momento final, para cada ser humano. Amén. Hermana Mirta, no sé si tiene algo que aportar. Sí, me estoy yendo. No, nada, hasta ahora nada, hermano, ya dije lo que... Bueno, hermanos, ya dije. Ha estado muy interesante lo que es este mensaje y también sus comentarios, sus preguntas. Déjenme decirles de que yo por mucho tiempo me he estado haciendo las mismas preguntas que el hermano Neris ha hecho también. Yo deseo lo mejor para cada uno de ustedes y como siempre he dicho en los temas a veces, usted no tiene que creer como yo. Si usted se siente bien con su creencia
con todo lo que ha aprendido hasta este momento, pues siga creyendo así, gloria a Dios. Pero yo me mantengo bajo este margen de esperanza para cualquier persona, porque así lo he creído, así lo he estudiado, así lo he estado meditando por mucho tiempo. Soy joven, como les dije la vez pasada, yo tengo apenas 34 años, soy un chiquillo, me dijo el hermano pastor aquella vez, pero realmente la edad no implica nada en conocimiento, y no me estoy jactando de lo que yo sé en este momento, tampoco le digo incrédulo a usted por no creer como yo, sino que cada uno de nosotros recibe conforme a la voluntad del Señor, y así nos va guiando en su camino Él. No es que nosotros queramos caminar por donde nosotros queremos ir, sino que es por donde el Espíritu nos quiere llevar, porque el Espíritu, uno no sabe para dónde va. Así dice el Espíritu. ¿Aló? Como seguía diciendo, yo nunca he llamado tonto tampoco a ninguna persona que no crea como yo, porque como dije, yo no quiero imponer una doctrina en ustedes, no quiero imponer ningún dogma, porque yo esto que estoy presentando nada más es exaltar el amor de Jesús por encima de todo, por encima de las cosas que quizás la religión nos ha enseñado a nosotros, pero eso es lo más importante de todo, conocer al Señor Jesús en su carácter. Eso es lo más importante, porque de eso se trata la vida eterna. Y así como el Señor Jesús es en su carácter, así también es el Padre, y así va a actuar el Padre. Los dejo con esta reflexión para que mediten en sus casas, busquen el hay texto. Una pregunta que se la va a hacer por interno, pero por vaya, interno se la va a hacer después, bien, hermano. Ahorita concluyanos. Vaya, hermano, está bien. Les voy a dejar esta frase. No me recuerdo ahorita el texto. Si después me recuerdo, se lo voy a enviar vía WhatsApp en el grupo. Pero el texto dice de esta manera: que el Padre a nadie juzga, sino que confirió todo el juicio al Hijo. La pregunta es, o sea, esto es para que mediten en sus casas. La pregunta es, si Jesús confirió todo el juicio al Hijo, y el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, entonces, ¿qué va a hacer el Señor Jesús? Esa es la pregunta para ustedes, para que mediten en su casa. Así que esto ha sido todo. Gracias por estar presentes en el Señor acá. Espero pues no haber ofendido a ninguno de ustedes en ningún momento. Le doy gracias al Señor por este momento que me presta junto a ustedes, por compartir lo que el Señor pues me ha prestado en sabiduría hasta este momento. Vamos a orar para quedar despedidos. No sé si el hermano Neris quiere despedirnos en oración. Sí, con mucho gusto, hermano. Amén, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por haber permitido que nos reunamos aquí. Aunque somos pocos, Señor, pero tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Amén. Sigue bendiciendo a nuestro hermano, que es el anfitrión de esta reunión, Señor. A la hermana también que está presente. Y a mí, Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo que nos enseñe tu palabra, Señor. Amén. Por favor, no permite, Padre, que en nosotros haya doctrina falsa, que cualquiera nos engañe fácilmente, Señor. Aquí Amén. estamos con un corazón abierto, como hermanos, Señor, porque queremos conocerte, porque ese es tu mandamiento, que conozcan al Padre y al Hijo que ha enviado. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra. Bendice al hermano. Ilumínalo, Señor, para que siga compartiendo tu palabra, no solo con los otros, sino con muchas más personas, Señor. También te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé entendimiento a tu palabra, para así nosotros poder estar en la verdad. Porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén.